Bueno, pues vamos a seguir con la parte central de las jornadas. Tenemos a Miriam del Valle García Nogales, que es la que se va a encargar ahora durante 3 horas de hacernos toda la explicación de lo que es el protocolo, nos lo va a ir aclarando cada uno de los aspectos. Ella ha participado en el grupo de trabajo que ha estado trabajando durante todo un año en la realización de este protocolo y tenemos la suerte de que ella está aquí en Málaga y pertenece al equipo técnico de orientación educativa y de aquí de Málaga. Es orientadora, pero actualmente lleva el área de apoyo a la función tutorial del profesorado y asesoramiento para la convivencia y ha desarrollado su labor profesional en los departamentos de orientación, en los CEOES especializados, concretamente en trastornos de conducta. Y la verdad es que yo creo que es un lujo que Málaga pueda contar con Miriam para dar a conocer este trabajo que han realizado magníficamente durante todo un año y que podamos contar con ella para estas jornadas, y estoy segura que podemos contar con ella no solo para estas jornadas, sino para próximas actividades formativas que hagamos, las que ha estado comentando ya Manolo. Yo recordar que en la carpeta que se ha dado a la entrada hay una hoja de recogidas de preguntas. Ahí podéis escribir la pregunta y sobre la 1:15, cosas así, vamos a pasar a que nos deis esas preguntas que queréis hacer, para dar tiempo a Manolo y al equipo de poder resolverlas y luego contestarlas por la tarde. Así que durante la intervención ella terminará a las 2:30, pero nosotros pasamos a recogerla a las 1:15 más o menos. Así que cualquier cosita que tengáis duda, la vais anotando ahí y luego la recogemos. Miriam, para ti el micrófono durante las próximas 3 horas. Ah, es verdad, pero bueno, tú vas a estar 3 horas hablando. Yo sí. ¿El café es a las 12? El café a las 12. Bueno, a ver, en primer lugar, daros las gracias. La presentación yo creo que es un poquito grande, es verdad que suena a muchas cosas, pero en primer lugar, dar las gracias a todos. Voy a empezar por los que me están sufriendo estas últimas semanas, que es mi equipo técnico, porque la responsabilidad de enfrentarme a las 3 horas pues afecta, aunque uno no quiera, pues a estar un poquito más sensible, más protestona, con un poquito de más malas caras. Después, por supuesto, el apoyo al equipo de la consejería, porque a mí me toca estar hoy aquí dando la cara, con la responsabilidad de intentar explicar lo mejor que pueda el protocolo. Pero desde luego el equipo de consejería, que soy 5, pero soy 5 grandes y estáis llevando un trabajo ingente que seguramente no se ve y en muchas ocasiones quizás tampoco se valora lo suficiente. Así que yo, por mi parte, daros las gracias. Y al resto solamente pediros mucha comprensión, porque 166 páginas explicarlas en este tiempo y que os llevéis más o menos una idea, pues yo, si más o menos os queda claro, pues me doy por satisfecha. Mirad, quizás, bueno, yo voy a intentar no repetir algunas cuestiones de las que se han dicho. De alguna manera va a haber cuestiones que también son inevitables el volver a entrar en ellas, porque tanto Javier como Manolo ya han hecho un poco una entradilla de lo que supone estas instrucciones, el protocolo. Pero quizás a mí me gustaría empezar pues, por una pregunta que todos nos hayamos hecho, ¿no? Si era necesario. Y seguramente pues, todos tenemos nuestra opinión, desde los que pensemos que no es necesario, que con lo que había ya sí, o que sí, que por supuesto era necesario. Yo coincido con las razones que ha dado Manolo. Lo que también tengo que poner de manifiesto es que pues ni el volumen es fácil, hace fácil la lectura o el acercamiento al documento. El formato tampoco lo hace demasiado atractivo. El formato de instrucciones blanco y negro, además en la era en la que ahora mismo estamos, pues tampoco ayuda a la lectura. Por eso, quizás en la jornada de hoy, un poco la idea y el objetivo que yo me pueda marcar es facilitar el acercamiento al documento. Sí quiero deciros
que yo voy a intentar, salvo una pequeñita reflexión personal que me he tomado la licencia, ya que estoy aquí, pues la voy a hacer muy chiquitita, todo el resto de lo que yo voy a hablar lo vais a tener disponible el texto, por una razón, porque como es muy fácil interpretar la norma, yo he intentado preparar esta mañana siendo lo más fiel posible a las 166 páginas y, por tanto, todas y cada una de las diapositivas, que aunque la presentación también la tenéis disponible, pues para acompañar la comprensión de la misma, quizás sea más fácil que vayáis teniendo el texto que yo voy a ir comentando a lo largo de la mañana. Pero en esa pequeñita reflexión personal, pues yo sí decir que como todo tiene bondades y tiene debilidades. Yo me quedo con las bondades. En principio, como soy orientadora, como además ahora estoy en el área de apoyo a la acción tutorial, a la función tutorial del profesorado, creo además que estas instrucciones, una de las bondades que tiene es pues dejarle paso, que ya llevamos mucho tiempo trabajando en orientación desde la atención a la diversidad, y quizás la función de apoyo a la labor de los tutores, esa labor de orientación que tienen los tutores como primeros orientadores, pues se ve especialmente señalada en estas instrucciones. Y, por tanto, retomar e impulsar la acción tutorial como una valiosa herramienta para atender a la diversidad. En segundo lugar, y yo creo que absolutamente necesario para los orientadores, y por eso os decía que es una reflexión personal, porque os hablo como orientadora, las instrucciones yo creo que nos aportan un marco de seguridad para tener una práctica que sea técnica, que establece procedimientos claros y cada vez nos permita trabajar pues, con la seguridad de que las decisiones que tomamos tienen un respaldo y que no están sujetas ni a mi criterio personal ni a la improvisación de un determinado momento. Que ofrece un catálogo de medidas, como ha establecido Manolo y Javier, que están homologados y que además nos permiten ir siempre de menos a más. Y partimos en ese menos serían las medidas generales, pero a la vez el más es partir de la inclusión. Y partimos de la inclusión para la normalización y para terminar, en los casos en los que sea necesario, en la individualización. Y después, porque yo creo que con estas instrucciones, que pueden tener incluso una recepción de las mismas que genera mucha burocracia, que genera muchas reuniones, yo creo que eso es una lectura bastante superficial, porque todos y cada uno de nosotros, a lo largo del día, en nuestras agendas, tenemos miles de reuniones. Antes del 22 de junio, que se publicaron estas instrucciones, ya nos reunimos. La cuestión está en darle sentido a cada una de esas reuniones. Y si esas reuniones no tienen un objetivo común, no hay una coordinación, pues estaremos ofreciendo respuestas educativas, pero quizás no sean de la calidad que se necesita o no estén ofreciendo una respuesta lo más equitativa posible. Con respecto a las limitaciones, las tendrán, pero como todo en la vida, ¿no?, pues hay errores. Yo, en un ejercicio de prudencia, que hay veces que soy poco prudente porque soy un poquito impulsiva, pues yo aquí no voy a establecer ninguna de las debilidades, porque no creo que sea el foro y por una razón también muy evidente. Están recién publicadas, las tenemos que aplicar, las tenemos que valorar, pero a medida que se vayan desarrollando y seguramente, pues igual que estas han nacido fruto de la experiencia de mucha norma que ya lleva años publicada, pues también tenemos que darle un margen, o al menos así lo veo yo, para ver cuáles son esas limitaciones. Y supongo que todos tenemos responsabilidades, ¿no? Cuando hablamos de que los primeros que tienen responsabilidad son la Administración, siempre pensamos en que la Administración es otra cosa diferente a nosotros. Nosotros también formamos parte de la Administración y, por tanto, en el desarrollo de las mismas, pues contribuiremos a que esos errores se subsanen y sigamos hacia adelante. Bien, partiendo de esa, que es mi reflexión personal, ya el resto, pues sí deciros que este documento pues va a depender del sitio en el que nos situemos, y ya también lo ha establecido Manolo. Ese va a ser uno de los esfuerzos que también vamos a seguir trabajando durante este curso para ir facilitando
la lectura importante que tiene que tener este documento. De hecho, tenemos en proyecto, y esperemos que salga muy prontito, una guía de lectura desde cada uno de los sectores, de forma que yo no puedo leer el protocolo de la misma manera si soy un inspector, que si soy un tutor de un aula, que si pertenezco a cualquier ámbito de la red de orientación, pero además con las diferencias importantes que tienen las diferentes etapas educativas y la labor de la orientación en cada una de ellas. De la misma manera, pues la lectura que haga de este documento el profesorado especialista también tiene que ser distinta, y por qué no la familia. A mí una cosa que me está sorprendiendo mucho en estas últimas semanas son la cantidad de llamadas que estamos recibiendo en el equipo técnico de madres y de padres que vienen a preguntar pues con cuestiones relacionadas con las instrucciones, y por tanto pues es importante tener en cuenta que si todo depende del cristal con el que lo miremos, exponeros ahora a vosotros, que fundamentalmente estáis aquí representados, servicios de inspección, orientadores, equipos directivos, pues intentad cada uno tomarlo, lo que vamos a ir viendo desde vuestro punto de vista, pero como también ha dicho Manolo, no es la única actividad que vamos a hacer, y por tanto a lo largo del curso pues tendremos la oportunidad de ir viéndonos en foros más pequeños y con un perfil mucho más determinado para seguir profundizando en el protocolo. Bien, los bloques están claros. Antes del café tengo el gran reto, y no sé si seré capaz de conseguirlo, que veamos las 3 primeras partes de la intervención. Por tanto, veremos la prevención, la detección del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y la identificación. Por cuestiones de tiempo, y tengo que ser muy consciente de ello, vamos a intentar rentabilizar lo máximo posible este tiempo antes del café. Y sí deciros que, y esto de una manera muy sincera, el protocolo no daba para mucho dibujo, ni el formato de esta jornada. Yo voy a ser muy sincera, con lo cual, ¿qué es lo que he conseguido o qué es lo que he considerado que podía reflejar de una manera chiquitita entre tanto gráfico, tanto procedimiento? Pues las muñequitas. Las muñequitas unas encajan dentro de la otra, y si alguna tiene sentido, pues sería la primera fase de la prevención. Mirad, si hablamos de prevención, vamos a intentar ver cómo en cada una de las fases, o por lo menos ese ha sido mi objetivo, ir viendo quiénes serían los protagonistas en cada una de ellas. No incido en el hecho de que los equipos directivos ya tenéis una labor fundamental en la prevención, entendida esta desde el minuto 1 que tenéis que empezar a organizar vuestros centros educativos. Los equipos directivos tienen esa responsabilidad porque al final ponen en marcha todo el procedimiento y el engranaje de un curso, desde contemplar las instalaciones hasta los documentos de planificación. En este sentido, si el protagonismo lo tiene el equipo directivo, no quiere decir que los demás no hagamos nada, porque ahí tenemos una función fundamental, los profesionales de la red de orientación, como agente de asesoramiento, como apoyo a la función tutorial del profesorado, como orientación vocacional y como atención a la diversidad. Y tenemos que ser muy conscientes que los documentos que definen después la vida de los centros tienen que ser documentos que sean reales. Por tanto, en la prevención es importante ese trabajo conjunto. Mirad, cada centro educativo tendría que reservar su espacio importante para organizar y planificar cada año cuál va a ser el proceso preventivo. Si bien es cierto que la LEA se recoge específicamente que la prevención se tiene que hacer de una manera especial en la etapa de 0 a 6, eso no indica que la prevención no tenga que estar presente en todas y cada una de las etapas. Y es una de las cuestiones que se resalta en este documento. Mirad, de un lado tenemos que tener muy claro esa prevención temprana, pero también tenemos que conocer cuáles son los aspectos necesarios en cada tramo evolutivo y, por tanto, en cada etapa educativa para planificar actuaciones con un carácter preventivo. Todo aquello que suponga prevención tendrá que estar recogido, tendrá que estar consensuado, pero tenemos que saber dónde tenemos que recoger esas cosas. ¿Recogemos en un acta y nos las guardamos en nuestros despachos? No.
Tenemos que tener muy claro dónde encaja la prevención en los documentos de planificación del centro. Al fin y al cabo, es donde vamos diseñando qué práctica educativa se va a desarrollar en nuestros centros. Por tanto, documentos absolutamente necesarios a revisar, actualizar y a incorporar estrategias preventivas serán proyectos educativos, plan de atención a la diversidad, reglamento de organización y funcionamiento y las programaciones didácticas. Se puede prevenir de muchas formas y se puede reflejar en muchos momentos. Importantísimo, ¿qué nos puede aportar el contexto y los agentes que trabajan en nuestros contextos? Si nos vamos a la educación infantil, en ese primer ciclo lo tenemos muy claro, el tema de la prevención de esa detección temprana, porque a todos nos suena mucho ya y son conocidos los profesionales de los centros de atención temprana. Cada vez más en nuestras escuelas, ya en segundo ciclo de infantil, tenemos alumnos y alumnas que acuden a sus centros de referencia para recibir los programas necesarios, pero a todos nos suena la USMI, a todos nos suenan los servicios sociales comunitarios, a todos los ETF y le ponemos un largo etcétera, porque en los últimos años, si en algo se ha avanzado, es que todas aquellas actuaciones que se realizan en los contextos, recientemente se firmaron los convenios con las federaciones de autismo, síndrome Down, por tanto, ese contexto también tiene que estar dentro de la línea preventiva y de esa manera se podrá dar una respuesta muchísimo más real desde la prevención. Teniendo en cuenta las características de cada etapa, tendremos que ir organizando las medidas de atención a la diversidad y, por supuesto, el papel que la familia va a implicar en todo este proceso. Esas tres cosas unidas serán las que garanticen que estemos actuando con un carácter verdaderamente preventivo. Y, de otro lado, planificar, es decir, diseñar hacer mi declaración de intenciones no sería suficiente. Se recoge claramente en las instrucciones que, independientemente de esas estrategias preventivas, tenemos que incorporar programas, por un lado, y por otro lado, momentos que nos sirvan para detectar de la manera más temprana posible al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y, por tanto, organizar la respuesta. ¿Qué es lo que tenemos que estimular? Pues, obviamente, las áreas del desarrollo, aquellos aspectos básicos y, en función de la etapa y el nivel, ya ha establecido Manolo, que se va a ajustar. ¿Qué nos aporta de nuevo este documento? Pues que encontramos en un anexo aquellas propuestas para favorecer el desarrollo en las distintas etapas educativas. ¿Está todo? Pues seguramente no, pero lo que sí está es lo básico y lo fundamental para que desde la posición que tenga cada docente pueda saber cómo se ponen en marcha los programas. ¿Es la primera vez que se trabaja por programas? Pues no. Cada año sabéis que los equipos de orientación educativa presentan en cada uno de vuestros centros cuáles van a ser los programas que se pueden desarrollar y se parte siempre de un análisis de necesidades. Por tanto, no se trata de hacer nada diferente, pero sí encontrar una línea base en la que ir trabajando. Teniendo en cuenta este aspecto, ¿qué es lo que nos encontramos en ese anexo? Pues en ese anexo una tabla muy sencillita, de fácil uso, en la que se indica cada etapa educativa, cada ciclo, cada curso, las áreas del desarrollo y los aspectos clave. Y una cosa que a mí me parece interesantísima es que, si ya bien la norma suele ser compleja y farragosa, muchas veces para buscar una información tenemos que ir a diferentes normas. En este sentido, encontramos unas instrucciones que nos aglutinan desde los 0 años, porque se recogen aquellas intervenciones en el primer ciclo de infantil que son absolutamente relevantes, hasta la educación secundaria. Por tanto, eso ayuda a la hora de hacer planificación. Y de ahí tiene sentido que se separen aquellas áreas relacionadas con la educación infantil y otras con la educación secundaria. Si nos vamos al segundo punto, que es uno de los que quizás tenga pues más peso en esa labor preventiva y en esa toma de decisiones, estaríamos en la detección de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
Esta primera fase es quizá la más importante después de la prevención para ir tomando decisiones sobre medidas de atención a la diversidad. Mirad, del mismo modo que hemos visto con la prevención, aquí la distribución de las responsabilidades y los protagonistas van a ir cambiando según quién sea la persona que detecta, cuál sea el momento. Por eso es importante que tengamos un acercamiento a esta fase del protocolo para saber que según el momento los protagonistas van a ir cambiando. Y esto no quiere decir yo me espero para que entres tú, sino saber muy bien quiénes estarían o quiénes tendrían un punto de responsabilidad para, a partir de ahí, realizar la coordinación. ¿Qué nos encontramos en este apartado de las instrucciones? Pues mirad, detectar de manera temprana implica muchas cosas. Por una parte, señales de alerta en el desarrollo, pero por otra parte, detectar niveles altos de capacidades intelectuales y por otra parte, indicios de necesidad específica de apoyo educativo. Son tres cuestiones que pueden estar cercanas en cuanto a lo que significan, pero son cuestiones también diferentes. Todas ellas necesitan una respuesta educativa inmediata. Cuando yo estoy pensando que puedo estar ante un alumno o una alumna que pueda tener una necesidad específica de apoyo educativo, no quiere decir ni que eso tenga que ser identificado ya, ni que yo estoy confirmando un diagnóstico determinado. Estamos hablando siempre en los términos pues, de ser prudente, de sospechar, de pensar que aquí hay algo que no está funcionando, pero no de ponerle ya nombre y fin, digamos, a esa identificación. La detección temprana tiene que ser en cualquier momento, pero lógicamente existen determinados momentos que son más propicios y que bueno, pues conllevan movilizar determinados procedimientos. ¿Cuáles son esos momentos que se han recogido por la especial relevancia que tienen en la identificación en las instrucciones? Y se ha procedimentado todo hasta el mínimo detalle en todos y cada uno de esos momentos. Primer ciclo de la educación infantil, proceso de nueva escolarización, el proceso de enseñanza-aprendizaje, implicándose en él tanto el contexto educativo como el contexto familiar, como veremos posteriormente. Y después, por supuesto, los procedimientos y pruebas prescriptivas que el sistema educativo tiene contempladas. Si empezamos por el primero, una de las cuestiones más importantes va a ser, en primer lugar, tener en cuenta que aquí el protagonismo fundamental, ¿quién lo va a tener? Pues nuestro equipo especializado y, en concreto, la figura del especialista en atención temprana por parte de educación, pero en el mismo nivel de protagonismo estará la persona referente del equipo provincial de atención temprana, que se denomina, bueno, se le llama la consultora de salud. ¿Qué es lo importante de esta parte de las instrucciones? Pues que en los últimos años se ha producido un desarrollo normativo en la figura del equipo de orientación educativa especializado, pues se incorpora ese nuevo perfil de especialista en atención temprana, pero es que además el pasado marzo del 2015, fruto de un trabajo planificado y organizado con la Consejería de Salud, pues se ha publicado otro protocolo, que es el protocolo específico para la coordinación entre las consejerías de salud y de educación para el desarrollo de la atención temprana. Una cuestión buena que tienen las instrucciones, que independientemente de que yo tenga que leer, si tengo que saber cuáles son las funciones del especialista en atención temprana, las instrucciones del especializado, y tenga que conocer en profundidad el protocolo de 30 de marzo, aquí en las instrucciones se aglutina lo importante de ambas figuras y se actualiza todos los procedimientos. ¿Qué se ha hecho? Pues en el anexo 2 se han recogido en qué afecta el proceso de detección a esta etapa, a este primer ciclo de la educación infantil. Mirad, en ese anexo se ha seguido la siguiente estructura. Hay tres momentos importantes en este primer ciclo de la educación infantil: la fase de detección, la fase de derivación y la fase de intervención. Y la tabla es absolutamente sencilla porque
establece objetivos, responsables, actuaciones y temporalización. ¿Cuáles son los aspectos que yo he destacado ahí? Obviamente la tabla está incompleta. Aquellas cuestiones que son relevantes y que suponen una novedad. La novedad fundamental es que antes de finalizar el mes de octubre, concretamente ya en el mes en el que estamos, se va a realizar la información a los profesionales que imparten el primer ciclo. De hecho, desde el equipo técnico, el área de necesidades educativas especiales, junto con la responsable... ¿No te veo, Sonia? ¿Dónde estás? Ah, que estás allí arriba, estoy mirando aquí abajo. Con nuestra especialista en atención temprana ya se tienen planificadas las reuniones con esos profesionales. Y después se establece claramente cómo se realiza la derivación. Los responsables, ¿quiénes son? Pues los profesionales de los centros de primer ciclo. ¿Y cómo se va a hacer la intervención? ¿Quién tiene sentido que trabaje en este primer ciclo? Pues nuestra especialista en atención temprana. Eso no quita que si dentro de las señales de alerta se necesita la colaboración de otro especialista del equipo de orientación especializado, pues así se hace. Y de hecho ese trabajo se lleva haciendo de manera sistemática y muy bien organizada durante mucho tiempo. Si avanzamos, tenemos la otra gran parte, que además a mí ahora también me toca un poquito más de cerca por el área que yo llevo, que es la detección de indicios de altas capacidades intelectuales. En este primer ciclo de la educación infantil sí se pueden detectar que podemos estar ante indicios de altas capacidades intelectuales, pero siempre con la premisa de que la precocidad está presente en ese momento evolutivo y tenemos que tener en cuenta que ni todo lo que es precoz termina en una alta capacidad y también tenemos que tener en cuenta algo que es absolutamente fundamental, que el hecho de que no aparezcan estas señales en los primeros años de vida no quiere decir que posteriormente no estemos ante unas altas capacidades. Pero lo que sí se pone de manifiesto en esta parte de las instrucciones es que a la precocidad también hay que darle respuesta y, por tanto, esa respuesta se tendrá que planificar mediante programas de estimulación y desarrollo y, lo más importante, con la implicación de la familia, si siempre es importante, pues en el primer ciclo de la educación infantil también. Si damos un paso más, nos vamos al proceso de la nueva escolarización. ¿Qué tenemos que tener muy claro con respecto a la escolarización? Pues que la escolarización está muy bien enmarcada y muy bien procedimentada en el Decreto 40 del 2011. En ese decreto y de la lectura del mismo tenemos que tener en cuenta dos cuestiones que son absolutamente necesarias. Por una parte, que el sistema tiene que garantizar no solamente el acceso al alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo, sino también tiene que garantizar la permanencia en el mismo. Eso de un lado. Y por otro lado, que es la familia la que declara en la solicitud, si vosotros conocéis y la conocéis muy bien, la solicitud, declara en la solicitud que su hijo, que su hija presenta necesidades educativas especiales. En el momento en el que se marca esa casilla, automáticamente la pieza siguiente se mueve. O sea que el propio proceso de escolarización en sí mismo es un proceso de detección de necesidades. Una vez que se inicia ese procedimiento, ya se puede ver si verdaderamente están las necesidades, si no están, si se necesita dictamen, si no se necesita, si se necesita una respuesta diferente. Pero sí que el propio proceso de escolarización así lo garantiza. Y otra de las cuestiones que hay que tener muy clara es que nueva escolarización no solamente es el alumno que accede al sistema educativo por primera vez al segundo ciclo de infantil, sino que la escolarización puede ser cuando me incorporo a primaria, cuando me incorporo a secundaria, porque se producen cambios en los centros educativos. Pero sí que es importante el tránsito entre el primer y el segundo ciclo de educación infantil. Sabemos, porque así lo contempla la norma, la importancia que tiene y que ya además es de todos conocidos los programas de tránsito. Y los programas de tránsito cada vez adquieren más relevancia porque cada vez hay más profesionales implicados, porque el hecho de que la atención temprana esté funcionando hace que cada vez se detecte a mayor número de población que presente o pueda padecer riesgo de presentar necesidades. En este sentido, el cambio de infantil de primer ciclo al segundo
tiene unas características quizás diferentes a las que tienen el resto de los tránsitos. Primero, por la edad, pero segundo, porque la mayor parte de las ocasiones estos cambios implican cambios de centro, normalmente, cambio de grupo, y en el tránsito se pretende que confluyan profesionales de primer y de segundo ciclo, equipos directivos, equipos de orientación educativa y equipos especializados. Si bien es cierto que se está haciendo desde hace años toda esa coordinación, en las instrucciones se recoge esa práctica que se viene haciendo y además se establece una serie de propuestas concretas de qué actuaciones no se nos pueden olvidar cuando vayamos a realizar el tránsito. Y no se nos puede olvidar no solamente a los orientadores o a los profesionales, es que no se nos puede olvidar a los equipos directivos contemplar periodos en los que se facilite la coordinación necesaria para el trasvase de información. ¿Por qué? Porque el tránsito tiene que ser más que pasar un documento de un profesional a otro. Entonces, ¿qué es lo que hacen las instrucciones? Pues, primero, si yo no sé muy bien cómo plantear el tránsito, me sirve porque ya tengo una guía, pero es que además exige que, de alguna manera, se garantice que la coordinación tiene que ser realizada. Si en el proceso de escolarización se marca esa casilla en la que yo digo que declaro en la solicitud que mi hijo o que mi hija presenta necesidades educativas especiales o situación de compensatoria o altas capacidades, automáticamente se pone en marcha las fases siguientes que vamos a ir viendo, la identificación y la elaboración, en su caso, del dictamen de escolarización. Por tanto, esta es una de las cuestiones que tenemos que tener muy clara a la hora de la lectura del protocolo, que yo puedo empezar la lectura desde la prevención hasta la organización de la respuesta educativa, pero me voy a dar cuenta que necesariamente de un punto a lo mejor me tengo que ir a un apartado completamente distinto. Entonces, es un documento que no necesariamente tenemos que leer desde el principio hasta el final y que a mí, por ejemplo, a pesar de haber estado participando en el grupo de trabajo, para mí lo más aclaratorio es empezar desde la organización de la respuesta educativa y desde la diferencia, por ejemplo, que hay entre atención educativa ordinaria y atención diferente a la ordinaria. Y a partir de ahí empezar a leer el protocolo para atrás. Pero eso ya cada uno lo irá descubriendo. Mirad, siguiente fase, que sería la tercera. Ahora detectamos durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pues aquí también hay dos protagonistas fundamentales. ¿Cuáles son los protagonistas en el proceso de enseñanza-aprendizaje? El proceso de enseñanza está claro que es el profesorado, en la parte que nos compete en el contexto educativo. Pero la familia también tiene una parte para la detección. ¿Qué nos aporta de interesante o de nuevo este documento? Pues, primero, una serie de indicadores claros, y esos indicadores no pueden explicarse por factores coyunturales o transitorios, y eso es importante tenerlo en cuenta. Si vemos algún tipo de indicador que nos pueda poner en alerta, lo primero que tenemos que descartar es que no haya una situación que explique de manera rápida esa circunstancia. Y ahí se establecen, por una parte, rendimiento inferior o superior, diferencias significativas respecto a la media en el desarrollo o en el aprendizaje, circunstancias en el contexto familiar y, como os acabo de comentar, que no se expliquen por esos factores coyunturales. Pero no solamente esos indicadores de manera aislada, sino que los indicadores se ajustan y se explican en cada una de las áreas del desarrollo. Por tanto, facilita saber qué es lo que tengo que observar o en qué me puedo fijar en cada una de las áreas. Y además, por cada etapa o por cada tramo evolutivo. El uso de ese instrumento es importante que los orientadores y orientadoras tengamos un papel protagonista, no para facilitar instrumentos solamente, pero sí para hacer esa labor de acompañamiento, para saber qué puede ser un indicador significativo o qué puede no serlo en función de la edad, en función de la etapa, en función de las circunstancias. Por tanto,
¿Tenemos algo que hacer los orientadores? Sí, mucho, mucho en esa función de asesorar. No se trata solo de, como decía Manolo, de mirar al niño a ver qué le pasa, sino de decir a ver cómo podemos mirarlo, ¿no? Pero cómo podemos mirarlo entre los dos. Una cosa, cada vez que ahí pone EO, es el equipo de orientación del centro, que bueno, eso de todas maneras lo vais a llevar. Detección en el contexto educativo. Importante, hay momentos que son prescriptivos. Prescriptivos quiere decir que los tenemos que hacer siempre y por norma. ¿Cuáles son esos procedimientos que son prescriptivos? Programas de tránsito, evaluaciones iniciales, semestrales, y después ya tenemos que fuera de eso en cualquier momento. Esto es una de las cosas que tenemos que tener muy claras y que además justifican que las instrucciones no nos ponen a reunirnos muchas veces y a rellenar muchos papeles. Es que si precisamente aprovechamos los momentos que ya están establecidos por norma, que son procedimientos propios para ver evolución del alumnado, posibles dificultades, quizás a lo mejor se minimizan el resto de reuniones que hay que hacer con otro sentido. ¿Qué es lo que se recoge en las instrucciones? Pues en las instrucciones se recoge para cada uno de esos momentos, si yo tengo que preparar una sesión de evaluación inicial, que no se me puede olvidar. Si yo voy a hacer una evaluación trimestral, que no se me puede olvidar. Y yo creo que ni que decir tiene situaciones que se viven en evaluaciones y en sesiones de evaluación ordinarias, ¿no? Y extraordinarias. Darle sentido, forma y contenido a esas sesiones nos garantiza que podamos detectar necesidades y que podamos poner en marcha medidas de atención a la diversidad. Los programas de tránsito, pues del mismo modo que establecido del primer ciclo al segundo ciclo de la educación infantil. Cuando queden 5 minutos para las 12, ¿me puede avisar alguien? ¿Ya son las 12:10? Ah, vale. Los programas de tránsito. Una de las cosas, antes de seguir con la detección en el contexto familiar, los programas de tránsito, una de las bondades que quizás más interesante en el protocolo y que quizás también es importante que las tengamos en cuenta, es que garantiza no solamente el trasvase de la información, sino la continuidad de la intervención. Esto porque es importante, porque con cada cambio de etapa educativa no puede ser una vuelta al inicio, porque en muchísimas ocasiones, primero cuando estamos detectando, segundo cuando ya tenemos alumnado detectado, cada inicio de curso, en la mayor parte de las ocasiones o en muchas ocasiones, es volver a la casilla de inicio, porque todo vuelve a empezar. Esa información no debe de perderse, al menos la información que sea valiosa. Si el programa de tránsito se realiza correctamente, estaremos garantizando eso. Con respecto a la evaluación inicial, simplemente terminar de decir que en las instrucciones se recoge qué hacer antes de la evaluación, durante la evaluación y después de la evaluación, con lo cual pues da una guía de cómo realizarla correctamente. ¿Qué ocurre si yo como docente no he detectado nada, pero cabe la posibilidad de que sea la familia la que manifieste la preocupación por la evolución que está viendo en su hijo o en su hija? Y no es nada raro que la familia sea la que solicite una reunión que muchas veces no la solicita con el tutor directamente. Muchas veces que quiero cita con la orientadora, quiero cita con el orientador. Pues aquí, en este momento de las instrucciones, se establece, por una parte, que la detección puede pasar en el ámbito familiar y además la detección puede solicitarse por parte de la familia también en cualquier momento. Parece que hay etapas educativas o momentos evolutivos que son más propicios a que la familia sea la que lo manifieste, pero en cualquier momento puede ser la familia la que manifieste esa preocupación. Además, el hecho de que se recoja esto también está garantizando el derecho de participación que tienen las familias en el proceso educativo de sus hijas y de sus hijos, y eso está recogido también por normativa. ¿Qué pasa con ese momento? La familia solicita esa reunión y esa reunión debe de tenerla con el tutor, con la tutora de su hijo, de su hija. Y ahí
pues manifestará su preocupación, pero es que además cabe la posibilidad, y cada vez es más común, que en esa reunión nos den información, porque ha ido al logopeda, porque lo están viendo en salud mental, porque ha ido al centro de atención temprana, por razones X, que nos presenten documentación. Tenemos que saber que esa documentación tiene que ser registrada y, por tanto, pasar al expediente, y que esa documentación puede, que a lo mejor para mí personalmente no tenga ningún indicativo, pero el procedimiento justo, y así se recoge, y el oportuno es que esa información se traslada a la jefatura de estudio, pues que se ha aportado esa documentación, se registrará en secretaría, pero es que además yo como tutora, como tutor del grupo, tengo que trasladar a mi equipo docente que esa familia ha manifestado esa preocupación, en el caso de que haya aportado documentación, y por tanto que veamos si esos indicadores o esas señales que está viendo el ámbito familiar los estamos viendo nosotros en el ámbito educativo. Sabemos que son dos contextos distintos y hay veces que hay cosas que se ven en un contexto y cosas que no se ven en el otro. Y también sabemos, y sobre todo los orientadores sabéis, que en muchísimas ocasiones para poder emitir determinada o para poder confirmar determinadas necesidades, pues esas necesidades tienen que estar manifestándose en ambos contextos, ¿no? Por tanto, tener en cuenta que la opinión de la familia en esa muestra de preocupación tiene que ser considerada en cuenta. ¿Y cómo se hace eso? Convocando un equipo docente en el que se le dé trámite a esa petición que ha realizado la familia. Por tanto, esto queda recogido y procedimentado. Una vez que ha pasado eso, ha llegado un momento en el que se decide, sí, o sea, hay indicios de que tenemos necesidades específicas de apoyo educativo. El siguiente paso está muy cerca y es el de la identificación y la realización de la evaluación psicopedagógica. El realizar los equipos docentes nos está garantizando, primero, que la información es compartida, que esto no es una cuestión que la sepa yo como orientadora, yo como tutor y la familia que me lo ha dicho o el jefe de estudio. El hacer un equipo docente está garantizando que la información que entra por el canal que entre, porque ya hemos visto que podría entrar por diferentes canales, es compartida entre todas las personas que tienen responsabilidad, uno, de aplicar medidas, sean de carácter general o específicas, y dos, porque a la vez el equipo docente es fuente de información valiosísima para ver si esa preocupación que ha manifestado el profesor de lengua o la madre o el padre, pues se están observando en otros momentos. Se hace un equipo docente al que puede asistir alguien en representación del equipo de orientación del centro, si nos encontramos en infantil, en primaria o en centros sostenidos con fondos públicos, o del departamento de orientación. Esta parte es muy importante porque el orientador tampoco tiene que estar en todos sitios y en todos momentos. El orientador forma parte de un equipo. Si estoy en infantil y en primaria, del equipo de orientación del centro. Pero es que en el equipo de orientación del centro hay especialistas. El orientador es uno de ellos, pero el profesor de pedagogía terapéutica es otro, el profesor de audición y lenguaje es otro, y en los departamentos de orientación de los institutos de secundaria también hay más personas, además del orientador o de la orientadora. Por tanto, el que se explique o se concrete que acuda alguien del equipo de orientación también nos hace poner de manifiesto que el trabajo en equipo nos afecta a todos, al equipo directivo, al equipo docente, pero también al equipo y a los profesionales de la red de orientación. En ese equipo docente se tienen que analizar los indicios que se han detectado, se tienen que valorar las medidas que se hayan tomado, se tomarán decisiones y se establecerá un cronograma de seguimiento. Nosotros tenemos que marcar un tiempo siempre, del mismo modo que yo he dicho que las limitaciones o los errores no se los voy a decir por ser prudente. Pues mírame a un niño, no puede ser que al mes yo ya tenga una respuesta. Por ejemplo, tenemos que establecer un cronograma para aplicar una serie de medidas y ver si funcionan o si no funcionan. De ese cronograma, de esas decisiones, se informará a la familia y se le dirá, pues mire, nos hemos reunido y se ha decidido X. Y eso se pone en marcha.
Y además se le dice a la familia en qué parte de ese proceso ella va a estar implicada. De esas decisiones, de esos acuerdos, de esas medidas, pues se deja una actita que garantiza que todos están informados y que, por tanto, todos tienen la responsabilidad. A partir de ahí llega la silla, porque este es el éxito del protocolo. Ahora todo el mundo tiene que esperar. La familia tiene que esperar, el orientador tiene que esperar 3 meses para intervenir y no se trata de sentarnos en una silla. Si se hace un equipo docente y se hace un cronograma, el sentido común no debemos de perderlo nunca. Habrá ocasiones en las que tomemos medidas y esperemos lo que marca el protocolo, como ahora lo vamos a ver, esos famosos 3 meses, y habrá momentos en los que pues no nos pongamos a esperar para aplicar medidas y ver qué pasa. ¿Por qué? Pues porque los indicios pues, son señales bastante evidentes. Y no se trata de esperar por esperar, se trata de que necesariamente tenemos que garantizar que la medida general va antes que la específica y que las medidas generales son muchas. De hecho, tenéis un anexo completo con una batería de medidas generales ingente, con lo cual el tema de la espera tenemos que hacer mucha pedagogía, porque no se trata de que ahora el orientador solamente coge a niños después de 3 meses, ahora la familia tiene que esperar a que se reúna el equipo educativo, ahora tiene que esperar. Esa espera vamos a traducirla en la puesta en marcha de las medidas previas. ¿Qué ocurre? ¿Hemos esperado los 3 meses o no lo hemos esperado? Porque, como he dicho, son las excepciones. Habrá situaciones en las que tengamos que ponernos a trabajar ya. Y ponernos a trabajar ya implica que hay que derivar, que hay que hacer la solicitud de evaluación psicopedagógica, que hay que evaluar, que hay que hacer informes y, en muchos casos, que hay que hacer dictamen, porque así se requiere por la excepcionalidad de la situación. Novedad con respecto a esto. Los protocolos de derivación están claros cómo se hacen en los colegios de infantil y primaria a través de la jefatura de estudios, y en los institutos de secundaria no estaba procedimentado y ahora se ha aprovechado para procedimentar cómo se hace ese paso de solicitud de evaluación psicopedagógica. Con respecto a este bloque, yo creo que ni que decir tiene que los principales protagonistas, por aquello de que son responsables en la ejecución de la evaluación psicopedagógica, pues van a ser los orientadores, y tiene que ser uno de los apartados más leídos y más subrayados por parte de la red de orientación. Y la novedad es la siguiente y la que a mí me parece más interesante. En ningún sitio ponía en la norma que todo aquel niño que a mí se me derivaba tenía que ser evaluado, ponerle un informe, incorporarlo al censo y hacerle en su caso un dictamen. Eso no se ponía en ningún sitio. Sin embargo, un poco la práctica nos llevaba a estar permanentemente angustiados porque tengo 32 protocolos de derivación y yo no sé cómo voy a hacerlo y tengo que darle respuesta. Entre medio, hemos ido haciendo los orientadores, muy bien hecho además, pues mira, este chico no responde y te hago un informe de actuaciones. Esto suena, ¿verdad? Y ese informe de actuaciones, pues unas veces se quedaba en la sede del equipo, otras veces lo metes en el expediente del niño. Todo eso aquí se aclara, y se aclara yo creo que con un objetivo importantísimo, que es una de las bondades que yo os he dicho al principio, es que nos da la garantía y la seguridad de que mi trabajo está bien hecho por 2 razones. Una, porque cumple el procedimiento, y 2, porque tiene el carácter técnico. Y yo soy especialista, y soy especialista para lo bueno y para lo malo, por lo siguiente que voy a explicaros ahora. El hecho de que a mí me deriven y me hagan una solicitud de derivación que tiene que estar correctamente realizada, es decir, tiene que haber un equipo educativo en el que se haya tomado la decisión de que el paso siguiente es que se deriva. Se recibe la derivación, si estoy en infantil en primaria me la hará llegar el jefe de estudio, y si estoy en secundaria directamente se traslada la derivación al orientador. Se establecen unos criterios de priorización, eso para empezar. Yo puedo recibir 15 solicitudes de derivación, pero se empieza priorizando por la naturaleza, la gravedad de las necesidades, el segundo ciclo de educación infantil,
primero y segundo de primaria y primero y segundo de la ESO. ¿Eso quiere decir que a los demás no? No, pero que esos son los primeros. ¿Por qué? Pues por la sensibilidad que tienen esos momentos y en esas etapas educativas. Pero es que cabe la posibilidad de que yo reciba esa solicitud de derivación y desde el punto de vista técnico en el que yo me sitúo, la miro y no ha lugar a iniciar ese procedimiento de evaluación psicopedagógica, pero eso no es porque lo diga yo, Miriam, y le digo, no te lo miro, no te lo veo, no lo atiendo. Eso tiene que estar justificado y argumentado. Por tanto, nos tenemos que acostumbrar a motivar cada una de nuestras decisiones, si son hacia el no como si son hacia el sí. Por tanto, desde que se hace la derivación, pues aquí empiezan a abrirse las ramificaciones. Cabe la posibilidad de que no haya lugar a realizar esa evaluación psicopedagógica y, por tanto, se informa a la jefatura de estudios y se dice el por qué no ha lugar esa evaluación psicopedagógica. Cabe la posibilidad de que veamos el informe y esa primera opción es porque el procedimiento previo no se ha hecho correctamente. Segundo momento en el que nos encontramos, que a pesar de haberse hecho el procedimiento previo correctamente, pues por la información que se aporta, no se considera que existan indicios para iniciar esa evaluación psicopedagógica. Pero sí se hace un informe, ese informe nuestro de actuaciones, se hace un informe que se le trasladará al tutor con recomendaciones. Y la tercera opción es que hacemos la evaluación psicopedagógica. Todo eso ahora lo vamos a ver en la fase de la identificación, que nos metemos directamente en evaluación psicopedagógica. Terminamos la detección viendo que son 4 momentos los establecidos en el sistema educativo, con carácter prescriptivo. Las pruebas escala, las evaluaciones de tercero y sexto y la evaluación final de primaria, así como el protocolo de detección de alumnado con altas capacidades intelectuales. Sabemos que el protocolo es el motor de arranque de la fase de identificación de necesidades específicas de apoyo educativo y después de pruebas escala, de las evaluaciones de tercero y sexto y de la final, siempre se tienen que hacer propuestas de mejora a los resultados que se hayan obtenido en esas pruebas. Y las propuestas de mejora pues afectan a toma de decisiones sobre programaciones, a toma de decisiones sobre medidas de atención a la diversidad. Por tanto, esos momentos prescriptivos también hacen que pongamos en marcha detección.